Feliz viernes por la tarde. Buenas tardes, bienvenidas. Vamos a esperar que se vayan conectando. ¿Cómo están? Yo por aquí tomándome mi cafecito. Es una tarde, por aquí por donde yo estoy, una tarde lluviosa. Vamos a esperar que las personas se vayan conectando y hoy tenemos un tema muy valioso como siempre, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de cuándo nos desconectamos de nosotras mismas y 3 comportamientos que te alejan de ti. ¿Cuáles son esas conductas, esos comportamientos que te alejan de ti, que te desconectan de ti? Entonces vamos a estar conversando con mi amiga Eugenia. Ya te vi, Eugenia, ya te voy a llamar para hablar acerca de este tema, porque yo he tocado estos temas en talleres, webinars, y es que no nos damos cuenta que andamos en automático y andamos desconectadas de nosotras mismas. La mayoría de las mujeres no se dan cuenta cuando están conectadas y cuando no. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar 30 minutos. Voy a mandarle la invitación a Eugenia para que se conecte y para conversar en esta tarde de viernes por la tarde. Pueden buscar su café. ¿Cómo está, Eugenia? Hola, ¿cómo estás, Erika? Muy ¿Me bien. escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Tú también tienes tu café Ok. o tu té o tu agua? No, agüita. A mí me provocó un café. ¿Cómo has estado? Ajá, muy bien, todo bien, Erika, gracias a Dios. ¿Y vos cómo estás? Sí, todo bien, todo Qué bien. dicha, me alegro mucho. Pues aquí muy entusiasmada hoy, de verdad, de compartir este tema tan interesante, Erika, porque creo que día a día tenemos que tratar de conectarnos nuevamente, porque el entorno nos desconecta, pero hay que buscar esa conexión definitivamente. Correcto, correcto. A ver, Eugenia, y te quería preguntar algo, desde tu perspectiva y desde tu filosofía de la bioneuroemoción, ¿ok? Ujú. ¿Cómo, cuáles serían como los síntomas? ¿Cómo una mujer, o una persona también, o un hombre puede identificar que está desconectado de ¿Cómo su... es vivir en desconexión? Correcto. Exactamente. Ujú. ¿Cómo? Nosotros, bueno, desde la bioneuroemoción lo llamamos estar en incongruencia, cuando no vivimos congruentes con lo que pensamos, hacemos o decimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, yo puedo pensar y actuar de otra manera. Puedo pensar, por ejemplo, hoy voy a estar en un día en paz, Ujú. voy a incluso expresarlo, ¿verdad? Voy a vivir desde la paz, desde la armonía, gestionando mis emociones y todo eso que nos decimos en la mañanita, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque yo esté sentada queriendo estar en paz, mi mente, si está gestionando pensamientos, no me lo va a permitir. Entonces ahí es donde hay una incongruencia y es cuando nos desconectamos, por decirlo de alguna forma, de la realidad. Y por lo generalmente el primer síntoma cuando estamos en desconexión es cuando vivimos en pasado o en futuro. Estos días yo he experimentado mucho eso, estar en el futuro, o sea, qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo vamos, y todo eso me tiene agotado, o sea, es un agotamiento mental, ¿por qué? Porque no estás en conexión, estás en algo que no sabes ni siquiera si va a llegar, o cuando estamos en pasado, porque el futuro lo que trae es ansiedad. Las personas que tienen Ujú. problemas de ansiedad es porque viven en futuro todo el tiempo, y las personas que viven en sufrimiento es porque viven en pasado. Cuando nosotros logramos estar en esa conexión, alinear presente, pasado y futuro simultáneamente, es cuando logramos vivir en el presente, o sea, disfrutar este momento, este preciso instante. Yo creo que es el instante santo que Dios nos da para vivir en paz. Y cómo es fácil, Erika, que lleguen pensamientos que nos van a sacar de esa paz. Yo creo Ujú. que es uno de los síntomas para mí, en los que más he puesto mi empeño en trabajar, ¿verdad? En tratar de no dejar que mis pensamientos de ataque me estén mandando para el futuro, me estén trayendo al pasado, porque incluso ni siquiera es un pasado cercano, es un pasado de infancia, o sea, cómo reaccionamos a una situación. En bioneuroemoción nosotros vemos lo que son los engramas.
los engramas precisamente es eso, cuando se dio una situación en infancia, incluso no solo en infancia, en adolescencia. Esa emoción queda atrapada en el inconsciente, grabada, y hoy en día reacciona uno como si lo estuviera viviendo. Lo que pasa es que como es una emoción inconsciente, no podemos darnos cuenta de que, sin embargo, o sea, con todas estas herramientas uno logra gestionar y decir, bueno, ¿quién quiero ser yo en esta situación? Quiero dejar que esta situación, o sea, yo creo que es, bueno, la autoindagación, ¿verdad? Lo que llamamos en bioneuroemoción es poder decir, bueno, esto que estoy sintiendo, que me duele tanto y que me está desconectando de mi presente, ¿a dónde me está llevando? Yo eso es por lo que general lo que hago, ¿a dónde me lleva esto? Incluso hace unos días experimenté una emoción muy fuerte y yo dije, ¿esto dónde me está llevando? Y vieras qué interesante, Erika, vos que sabes de los sistemas familiares, ¿verdad? De la terapia sistémica familiar, vieras que me llevó una historia de mi abuelita. No sé por qué, la imagen que me venía era mi abuelita. No sé qué Son como pasó. flashes, como un flash. Claro, claro. Yo dije, voy a recostarme, voy a dejar que la información fluya con lo que estoy sintiendo y vieras cómo pensaba mi abuelita. Y quiero que ahorita entonces, a raíz de esto, vos nos contés para que las personas que están viendo el en vivo y las que lo vean posteriormente, porque queda grabado, puedan entender también un poquito desde la terapia sistémica familiar, porque desde la bioneuroemoción es eso, irnos a esos estados donde se origina algo que nos va a causar dolor en el presente, porque lo traemos inconscientemente del pasado. Entonces, pero desde el sistema familiar es interesante porque yo lo pude gestionar porque tengo ya un poquito más de conocimiento en esta herramienta, pero vieras cómo me venía esta imagen de mi abuelita, entonces yo dije, aquí hubo algo que sucedió, que yo estoy repitiendo hoy esa historia, o estoy siendo leal a esa emoción, A eso. estoy siendo repitiendo una historia que tal vez no es ni mía, pero a mí me causa dolor hoy en el presente. Entonces es tan bonito cuando uno logra descubrir todo eso porque ya entiende uno, como hablamos el otro día, yo no soy la causa de mis pensamientos, yo soy el efecto de Dios y Dios no quiere que yo viva en sufrimiento, o sea, nadie, ¿verdad? Claro. Pero entonces es muy interesante cuando podemos indagar Correcto, en estas sí, Eugenia. herramientas. Bueno, y eso tiene que ver también, tenemos un inconsciente, ¿verdad? O una mente no consciente, y en esa mente, ¿verdad? Para las personas que se están conectando, esa mente que ocupa el 95% y algunos autores dicen que un poco más, ¿verdad? De nuestra mente, ahí hay muchas creencias, ¿verdad? Que tú también las trabajas en la Sí. bioneuroemoción, hay patrones de pensamiento, creencias, ok. Sin embargo, también hay un inconsciente familiar y eso está no nada más en nuestro inconsciente, está en nuestro ADN, ¿verdad? Esa memoria familiar y por eso es que te llegan esos flashes de mi abuelita. Ajá. ¿Verdad? Y sí, como tú lo dices, es información. Y Sí. es una información que seguramente va de la mano con episodios que te están sucediendo en tu vida. ¿Okay? Claro. Entonces, muchas veces, y es parte de lo que vamos a estar conversando en el webinar del 14 de octubre, es por qué a veces sentimos que hago todo lo conscientemente correcto, vamos a decirlo así. Me esfuerzo, trabajo, hago cosas, estudio, tengo un emprendimiento, qué sé yo, y en el área, vamos a agarrar un área de la vida importante, el área del dinero, estoy estancada, no avanzo. Sí. O en el área de la salud, o en el área de pareja, el buen amor, ¿ok? Entonces, estas son áreas muy susceptibles a tener implicaciones sistémicas o lealtades familiares. Entonces, Exacto. yo esta semana para mí fue muy, y cuando hacemos estos movimientos, cuando tú tienes un movimiento en tu sistema, a veces uno no duerme bien, te va llegando información, y yo esta semana descubrí una lealtad familiar que viene de todas mis abuelitas. Sí, te pasó igual que a mí. Entonces,
pero es bueno porque cuando nos damos cuenta y vemos, o sea, como decimos en programación, cuando lo puedes ver, lo puedes mover, lo puedes modificar, lo puedes sanar, como tú quieras, lo puedes trascender, ¿ok? Entonces Hola, fue, ahí, perdón, quiero saludar a Rosalba, que nos está saludando. mi Pues para mamá, que, me imagino que es, bueno, ves, es que yo dije, me suena este nombre, mi digo fan, yo, número uno. exactamente, la fans número uno, sí. Ujú. Sí, entonces fíjate que, entonces, ¿de qué se va a tratar el webinar? Que vamos a estar haciendo Eugenia y yo, de esas cosas que nos frenan de manera inconsciente, es decir, no nos damos cuenta. Y a lo Sí. mejor estamos dando lo mejor de nosotros, ¿verdad? A lo mejor en esa mente consciente del racional, intelectual, de lo que se debe hacer, lo estamos haciendo, Ujú. pero es que, a ver, la mente consciente propone y la mente inconsciente dispone. Sí, Erika, y es muy interesante porque no solo a nivel de lo que proyectamos en nuestra realidad, es cierto, probablemente hoy estemos viviendo una historia de repetición por una lealtad familiar inconsciente y todo, y eso sí nos desconecta. Sin Ujú. embargo, en esta parte, bueno, es traerse al presente, bueno, ¿y cuál es una de las preguntas poderosas que yo uso para mí? ¿Cuál es la realidad? Y también hacer consciente, incluso ese día cuando yo veía tanto a mi abuelita en estas imágenes, yo decía, bueno, yo sé que ella hizo lo mejor que pudo y no lo supo hacer diferente, pero yo hoy sí lo voy a hacer diferente. Y Correcto. eso, desde el nivel sistema familiar, da mucha tranquilidad y mucha paz y no hago un juicio hacia ella. No Y entiendo qué fue lo que sucedió, pero sí sentía muy fuerte esa intuición. Además, yo pues soy muy fan de Mis Ángeles, ¿verdad? Que me encanta y ese día de verdad les pedí tanto esta guía porque sentía que no sabía para dónde, qué entender, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿cuál es el propósito de esta situación? Y le pedí mucho al Arcángel Miguel y le dije, guíeme en este proceso porque no sé qué estoy haciendo, o sea, no sé para qué todo esto. Y vieras cómo me venía esa imagen. Y ahí es donde yo digo, uno tiene que dejarse llevar por la intuición. uh-huh. ¿Por qué? Porque esta sabiduría divina nosotros la tenemos todos. Lo que Todos la pasa es que en el tenemos. corre, en el andar, que esto, que el otro, y queriendo resolver uno, vea, ese día yo lo que hice fue que me recosté y me Soltaste. quedé casi una hora sin pensar. Simple y sencillamente dije, me entrego a este proceso, espero que me llegue esta información porque me va a llegar. Y cuando yo entendí que era una lealtad familiar, yo dije, puedo cambiar esta historia. Correcto. Aún más, tengo Desde el el deber amor. Desde el amor. desde el amor, tengo el deber familiar de ayudar a mis ancestras a sanar todo esto Uh-huh. y a las que vengan, a mi descendencia, porque aunque yo Correcto. tengo en este momento un hijo varón, pero él va a Pero, tener su descendencia y es lo que hemos hablado en otras ocasiones, no quiero heredarle a mi hijo toda esta historia emocional, porque si a mí me llegó, porque nada es casualidad, si a mí se me dio la oportunidad de hacer estos procesos, de trabajar en bioneuroemoción, todas estas herramientas, es porque tenemos esa misión de sanar primero nosotras, sanar nuestro linaje, nuestra descendencia y después ayudar a otras personas a compartir estos procesos y que puedan hacer lo mismo. Pero exacto. también hay otra forma de desconexión que yo la viví mucho. Lo que pasa es que esa sí como lo primero que empecé a trabajar, Erika, que es con el cuerpo. O sea, cómo me desconecto yo de mi mente cuando me voy a pasado o a futuro, pero de mi cuerpo, Claro, totalmente. cómo es vivir en desconexión desde el cuerpo. Uh-huh. Es cuando no nos cuidamos, cuando no nos interesa cómo nos vemos, No escuchamos. cuando no escuchamos los mensajes Uh-huh. espirituales que Del nuestra cuerpo. biología, que es tan sabia, nos da. Uh-huh. Por ejemplo, yo hoy en día sí lo practico para mí y cuando alguien me pide pues un consejo o esta información, yo digo, sí, yo tengo un libro donde buscamos toda esa información de qué mensaje espiritual me está dando esta área de mi cuerpo, Uh-huh. que si un dolor en la rodilla, que si en el tobillo. ¿Por qué? Porque yo, mucho de lo que yo he experimentado, y es interesante porque cuando yo empecé en todos estos procesos, me vuelvo más observadora y yo decía, mira qué interesante, en mi caso, casi todos mis males o dolencias, por decirlo de alguna Uh-huh. forma, eran del lado derecho. Del lado de Y yo papá. antes, sí, del lado de papá, antes yo decía, qué curioso. Incluso vieras que yo lo notaba, yo decía,
por ejemplo, esta ceja la tengo más gruesa y esta más fina. Noté como cositas así, pero después decía, mira qué interesante, que la vesícula, que el hígado, que la rodilla, que un espolón, pero todo en el lado derecho. Entonces yo decía, bueno, cuando yo empecé a entender qué significaba todo esto, Erika, ha sido para mí una bendición. ¿Por qué? Porque he podido sanar la historia, he podido sanar esa historia de dolor que yo creía y que yo vivía reforzando de que mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, que todo el mundo me hace daño, que era incluso la creencia muy fuerte, el no merezco. ¿Por qué? Porque eso es con qué se relaciona con la energía masculina, que es la energía de papá. ¿Cuál es la energía de papá? Desde el sistema familiar. La que nos da fuerza, la que nos empodera, la que nos lleva a triunfar en los negocios, a hacer. Y yo vivía desde un desmerecimiento de que no merezco el éxito, no merezco el dinero, no merezco ser, no merezco estudiar ni siquiera. Yo me acuerdo que cuando yo decidí entrar en estos procesos, empezar a certificarme, a estudiar, Erika, me limitaba mucho porque yo sentía que yo no merecía llegar a tener un estudio profesional, a realizarme como profesional. Entonces empecé a entender por qué todo era el lado derecho. Claro, del lado izquierdo no. La relación con papá. Entonces las personas que están acá pueden ir como indagando, pensando cómo ha sido la relación con papá, ¿verdad? Y cómo ha sido la relación con mamá. Es, ¿verdad? Una indagación, es preguntarnos por qué papá, como ya lo dijo Eugenia, papá da la fuerza para los negocios, el éxito en los negocios, los estudios, la buena toma de decisiones. Ahorita se me olvidaron otras. Sí, la fuerza, como papá la determinación, esa es fuerza. La acción. Papá es la acción. ¿Ok? O sea, y mamá es la ternura. Exacto, mamá, a ver, mamá es protección, mamá es, la otra vez estaba en una capacitación muy interesante, ahora se las cuento, por qué mamá es protección y por qué papá es la fuerza. Entonces, pero mamá da el buen amor de pareja viene de mamá, la fertilidad, la buena alimentación, que los alimentos te caigan bien. Mamá es el éxito en la vida, es decir, mamá es una figura súper importante. Papá también lo es. Sin embargo, papá abarca otras áreas. Sin embargo, mamá abarca el éxito en la vida. Erika, y es muy interesante porque, por ejemplo, en el tema del peso, el peso emocional que se manifiesta en el cuerpo, es la falta del alimento emocional de mamá. Está muy relacionado con mamá. Correcto. Lo que pasa es que a veces no es fácil ver esa herida. La enmascaramos como en un exceso de amor. Pero al final, cuando empezamos a trabajar estos temas del peso, yo veo que hay mucha desconexión con la energía de mamá, que es la energía femenina. Porque, por ejemplo, digamos, en mi caso, sucedía que yo hacía mucho juicio hacia lo que mi mamá hizo o no pudo hacer conmigo. Correcto. Entonces mi energía se había desequilibrado, que en esa desconexión mi energía era muy masculina, mucho más que la femenina. No había un equilibrio. Entonces, sí, gracias, porque todo tiene un propósito. Y yo siempre digo, gracias a ese desequilibrio, en su momento me funcionó. ¿Por qué? Porque entonces logré hacer muchas cosas. Sin embargo, cuando tuve a mi hijo le faltó esa energía de mamá, esa energía de cariño, de una mamá permisiva, más suavecita, porque yo era más de acción, de haga esto, lávese los dientes, termine las tareas, o sea, lo que hace la energía masculina. Entonces, ahí es una forma también de vivir en esa desconexión, de desconectarnos. Correcto. Sí, entonces, digamos, la mente, el cuerpo. Y en el alma, ¿cómo nos desconectamos de la parte espiritual? Sí, Eugenia, yo creo que y cómo podemos, ya hablamos de la desconexión, o sea, de cómo vivir en desconexión. Pero ¿cómo podemos volver a reconectar? Yo creo que el primer paso para mí, y es el que yo a mis clientes y con las personas que yo tengo la oportunidad de conversar, les recomiendo es la aceptación. Lo primero es aceptar.
Es que, Erika, si no hay una aceptación de que hay algo en mí que está en desconexión o en incongruencia, no voy a poder ver. Siempre voy a responsabilizar al entorno, a los otros o a Dios, y no puedo ver mi ámbito. Entonces, para mí yo creo que lo más importante es aceptar, empezar en esa aceptación de que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron, que yo estoy repitiendo probablemente una historia o que estoy en este presente operando con un programa mental que no es ni mío, es de mis ancestros, de mi familia, pero yo elegí, mi alma en su propósito de vida eligió venir a repetirlo. Entonces, es empezar, para mí el primer paso es ese, la aceptación. Y lo segundo es empezar a autoobservarnos. ¿Cuándo reacciono? Cuando yo tengo una reacción de tristeza, de enojo, yo me detengo, o sea, por amor a mí misma me detengo y me digo, bueno, ¿qué es lo que estoy reaccionando? ¿Qué me está haciendo sentir esta emoción? No la persona. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿A dónde me lleva esto? Entonces, para mí lo primero es eso, ¿verdad? Aceptar, empezar a observarnos, incluso empezar a hacernos estas preguntas de poderosas que hablamos aquel día, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, con el cuerpo, para empezar en esta reconexión con nuestro cuerpo, empezar a amarlo, antier que hablábamos del amor propio, es empezar a ver nuestro cuerpo como el vehículo que transporta nuestra alma, primero que nada. Y segundo, que es el cuerpo que en este momento tenemos, el que necesitamos tener para poder evolucionar. Correcto. Y Erika, el cuerpo solo se modifica, y aunque a veces cuesta creerlo, porque yo sé que el ejercicio es bueno y la alimentación, pero en estos procesos uno ve el cambio, la evolución. Claro. Cuando yo empiezo a saber cuál es el significado que me está dando el exceso de peso en la cara, en la papada, en los brazos, en la espalda. Si es el abdomen bajo o el alto, en las caderas. Porque al final el exceso de peso es miedo, es necesito protegerme. Entonces, si yo necesito exactamente, si yo necesito protección, por ejemplo, en mi caso, te voy a hablar de mi caso, que durante muchos años trabajé este tema del peso. Y bueno, desde la adolescencia luchando con dietas y así, y terminaba y subía y bajaba y ese descontrol. Pero hoy en día, yo dije, bueno, si mi causa de el peso es que estoy buscando inconscientemente protegerme, primero, ¿de qué me estoy protegiendo? Pero más que de qué me estoy protegiendo, entendí que si yo no me sentía protegida o creía que tenía que protegerme, probablemente es porque en mi infancia sentí desprotección de mi mamá. Interpreté que ella no me protegió. Entonces, por eso es que digo que está muy relacionado con la energía de mamá. Entonces, si yo siento, si yo creí, interpreté o de la forma que uno lo quiere llamar, porque a veces ni siquiera es una realidad, mi mamá estuvo presente, pero yo, por las cosas que sucedieron, interpreté que ella no me protegió. Claro, emocionalmente. Y claro, ¿y qué pasa? Que cuando entonces yo empiezo en adolescencia, 12, 13 años, empiezo a subir peso, porque sentía que no había quien me protegiera. Y aquí viene, cuando hacemos estos trabajos, historias desde una mala mirada, desde unas caricias, desde acoso, o sea, todo lo que las mujeres la mayoría de veces vivimos y nos cuesta mucho expresar. Pero muchas veces esa protección del castigo, porque en los varones también se da, y no en la misma causa de la mujer, pero por ejemplo, mi hijo durante mucho tiempo fue muy gordito. ¿Y qué era? Que él se vivía protegiendo de una mamá que era muy exigente, muy castigadora. Entonces él era su forma de protegerse. Es interesante porque conforme nosotros hemos ido trabajando esto y él lo va entendiendo, él se siente más libre. Pero ve qué interesante cómo nos desconectamos y de qué forma nos perjudica. Entonces, empezar a aceptar, yo creo que es, y decir, bueno, ¿quién quiero ser yo? O sea, ¿quiero seguir toda una vida en esto que estoy viviendo hoy o quiero cambiar? Porque, Erika, la decisión está en nosotros. Sí. Yo siempre lo digo, nadie va a cambiar por mí. Porque, ¿sabe qué es otra cosa que yo digo? Bueno, dejemos de poner expectativas. Ni tenemos el poder de cambiar lo externo. Ah, no, voy a cambiar al otro porque no me gusta. No. El cambio viene primero es que de nosotros para que pueda ese entorno cambiar. De otra manera, no. Es que el otro ni siquiera está obligado a cambiar. Nadie tiene que cambiar para uno. Si la persona quiere, puede hacerlo y está bien. Pero si no, lo que pasa es que yo digo,
Otra de las cosas que ayuda para empezar a estar en conexión es no poner expectativas de nada. Correcto. Erika, yo hace unos días venía poniendo expectativas en este proyecto, en esto, y entre más expectativas ponemos en la relación, en los hijos, en la familia, en el trabajo, las cosas se salen de control. ¿Por qué? Porque Correcto. estamos poniendo expectativas a futuro. Estamos poniendo expectativas en lo que yo quiero que aquella persona haga para que me haga feliz. Sí, y es una manera Y de la verdad es que control, no puede ser. es una manera de Exactamente, controlar algo que no exactamente. podemos controlar. Que creemos, que el ego nos hace creer que podemos controlarlo, pero al Claro, final nos damos cuenta que no y terminamos desgastados. claro, exactamente. Es un desgaste emocional increíble. Y ahí es donde, por eso yo les digo, bueno, en el webinar que vamos a hacer el jueves, si Dios lo permite, esas son las herramientas que vamos a compartir. Vamos a usar técnicas para poder empezar a buscar cómo reconectar con nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo y recuperar esa paz, esa tranquilidad. Hoy en la mañana estaba escuchando el curso de milagros y yo no, Erika, ¿por qué lección vas? Yo voy por la 44 y me encantaba porque yo decía, es que en la paz de Dios radica todo. Y yo puede ser que ayer tuve un día difícil, pero si yo me conecté en la noche con esa paz y esa tranquilidad, hoy elijo vivir un día diferente, el de ayer ya pasó y no lo puedo resolver ni lo puedo Correcto. cambiar, Correcto. pero sí puedo cambiar este momento presente. Sí, sí. Entonces yo creo que es buscar ese bienestar para mí. Y claro que si yo lo busco para mí, nuestro entorno también se va a ver beneficiado, como digo ya. Yo Correcto, digo, todos se van correcto. a ver beneficiados, no solo Todos, yo. todos. Ujú. Bienvenida, Ligia. Gracias por Sí, conectarte. ahí nos Bueno, puso hola. queremos entonces hacerles la invitación para que se registren, para que participen en el webinar. Yo ya tengo que ir, voy finalizando porque ya me tengo que retirar porque tengo un Sí, compromiso ahorita. Sin embargo, nos encantaría que nos acompañen en este webinar gratuito, es totalmente gratis, sin embargo, muy valioso. Vamos a estar compartiendo yo desde la programación neurolingüística, el coaching y el coaching sistémico o la terapia ujú. sistémica familiar y Eugenia desde su mirada de bioneuroemoción, que te lo vuelvo a repetir, a Ajá, mí me encanta, o sea, estoy enamorada de sí, la bioneuroemoción. Todo esto se relaciona en realidad. sí, Sin sí, sí, embargo, qué bonito porque Eugenia tiene una perspectiva desde su filosofía y yo tengo otra, entonces es muy enriquecedor. Por eso sí. los invitamos. El webinar son 4 razones que te frenan o que te limitan a confiar en ti y alcanzar el éxito, ¿verdad? Como ya les Ujú. hablamos, hay una parte consciente que, bueno, sí, yo quiero lograr, no sé, una casa, un carro, tener tanto dinero en mi cuenta bancaria. Sin embargo, está la mente no consciente o la mente emocional, que es la que decide. Que es la que nos detiene, la que nos Exacto. limita. Entonces, ¿qué es eso que Sí, está ahí, que me está deteniendo? Eso es lo que vamos a resolver en el webinar. sí, Eugenia, sí, sí. puedes también tú invitarlas. Sí, bueno, de verdad, aprovechemos estas herramientas que en mi caso han sido muy útiles, de verdad que día a día las practico y de verdad acompáñenos aún más, compartan, este en vivo va a quedar grabado en el enlace de Erika y yo probablemente, en el perfil de Erika, perdón, y yo probablemente lo comparta mañana, Ujú. pero sí, si pueden, compártanlo con otras personas, recomiéndoselo a mujeres, amigas, hermanas que ustedes sientan que les pueden funcionar. Hay que aprovechar estas herramientas que hoy en día están funcionando mucho y es por el cambio de dimensiones. Entonces, toda esta mirada desde el amor nos va a ayudar a cambiar mucha historia si estamos dispuestas y si queremos, porque al final yo creo que es una decisión, querer estar, Sí, ¿verdad? Querer es una ser. decisión Entonces, y es atreverse. claro, 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 exactamente, es atreverse y decir, bueno, sí, voy a intentarlo, de nada pierdo con practicar una herramienta de estas y ver qué funciona, ver qué cambios puedo ver, observar en mi entorno, qué Ujú, cambios voy a ir viendo reflejados y qué voy a manifestar para el día de ujú. mañana. No tanto poner expectativas en el mañana, ¿qué estoy manifestando hoy? Porque todas estas emociones que yo esté viviendo hoy están creando ya mi futuro.
correcto. Y si yo hoy estoy en carencia, en miedo, en enojo, en ira, pues así voy a Eso es lo seguir que dentro estás de muchos creando. años. Ajá. Correcto. Entonces, bueno, los invitamos para que participen de este webinar. En los perfiles de nosotras, en los enlaces están la liga para poder unirse, porque es un enlace, es un webinar por Zoom, va a ser privado, y compartan y síganos. Y nos vemos el lunes, si Dios Sí, quiere, a las 5 de vayan, la se tarde. registran con toda confianza, se unen a los grupos de Sí. Telegram para que por ahí puedan recibir el link que los lleve al Zoom privado. Y bueno, un placer, Eugenia. La semana que viene vamos a seguir haciendo live con diversos temas para que sigan ampliando su nivel de conciencia, sigan aprendiendo. Y bueno, la práctica sea el maestro, hay que practicar en el día a Así día. es. De otra manera, Sí. les digo desde mi corazón, no funciona, hay que practicarlo, ¿verdad? Sí, hay que tomar acción definitivamente. Tomar acción. Erika, muchísimas gracias por este proyecto en el que nos hemos unido de verdad para compartir estas herramientas poderosas. Que tengan una feliz tarde, un excelente fin de semana y ya el lunes, si Dios quiere, y miércoles vamos a tener 2 en vivos muy buenos para estar listas para el jueves en el webinar, poner todo en práctica. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, las que van a ver posteriormente este en vivo, pueden enviar comentarios o mensajes privados pidiendo esta información del webinar y con mucho gusto se las compartimos. Perfecto. Que pasen una feliz tarde. Maravilloso. Chao, Eugenia. Chao a las que participaron. Un gusto. Chao. Feliz fin de semana. Muchas gracias.